para posteriormente poderlo clasificar en diferentes subclasificaciones. Un poquito sobre la epidemiología, el diagnóstico, en sus diferentes variedades, el tratamiento, lo que es un poco del MINOCA, que es enfermedad coronaria no obstructiva, y bueno, los mensajes para llevar a casa. Como definición objetiva, el infarto agudo del miocardio es la evidencia clínica del daño miocárdico por isquemia aguda, es decir, no hay oxígeno en las células del miocardio, el miocardio se muere, te produce los síntomas clínicos, que es la angina de pecho, y te produce los cambios electrocardiográficos y posteriormente mecánicos, que es la alteración de la movilidad de las paredes del corazón. Ahora, esto es lo que ven en el centro, en rojo, es la definición. Luego, en el subcentro en rojo un poco más tenue, naranja, dice aumento de la troponina, que es igual al daño miocárdico. Esta enzima cardíaca, la troponina, ya sea la troponina T o la troponina I, que ahora son de alta sensibilidad, esto ya dejando de lado otras dos enzimas que posteriormente vamos a tocar, que son la creatinina, la CPK y la CPKMB. Entonces ahora, desde hace algunos años, es la troponina la que nos indica o la que es el sinónimo de daño miocárdico. Ahora, el daño miocárdico puede ser o por infarto o puede ser por anemia, puede ser por alguna taquicardiomyopatía, puede ser por insuficiencia cardíaca, puede ser inclusive por enfermedad renal, enfermedad pulmonar o por hipotensión o choque de otra entidad, o sea, un choque hipovolémico, un choque mixto, que no sea específicamente secundario a infarto del miocardio. Entonces, la traducción del infarto del miocardio va a ser esto, la angina, que las características para que sea una angina típica son tres. Una es el dolor torácico opresivo. Puede tener dolor torácico urente, dolor torácico quemante, lacinante, que sea como punzante nada más. El dolor torácico secundario a infarto agudo del miocardio, que es la angina de pecho, debe ser opresivo regularmente. Puede tener sus variantes como en diabéticos, que inclusive pueden no tener dolor, pero lo habitual es que sea un dolor torácico opresivo, que se desencadene, que esta es la segunda característica, con el esfuerzo físico, ¿sí? Y que cese con el reposo o la administración de nitratos, ¿sí? Que esto es, bueno, la representación de la angina, que esto, lo que están viendo en la imagen, es un signo muy característico que se llama signo de Levin, que es que el paciente que está teniendo un infarto se lleva la mano al corazón. Esto es un tanto específico, poco sensible, pero bueno, el signo de Levin, que es el signo de la angina. En medio tenemos el electrocardiograma, que es cómo se manifiesta, que es la supradesnivelación del ST. Ahora vamos a ver que no todos los infartos, dependiendo de cuál, tiene infradesnivelación del ST o tiene las ondas T negativas o acuminadas. Luego, del lado derecho de la pantalla van a ver la curva de elevación de enzimas, que son las diferentes enzimas. La primera que se eleva, que esta no es nada específica ni nada sensible, solo puse la gráfica a manera de demostración, la mioglobina, que la mioglobina la puedes tener elevada desde los primeros 30 minutos, una hora, y después viene la elevación de la CK y después de la fracción miocárdica, que es la CKMB, que estas dejaron de ser un tanto específicas para darle paso a las troponinas, la troponina I y la troponina T de alta sensibilidad, que el problema es que se empiezan a elevar después de las 2 horas. Entonces, un infarto agudo del miocardio que llega en agudo, que llega en evolución, va a tener una troponina normal regularmente. Entonces, esto no nos hace el diagnóstico para después tratarlo. Lo vamos a ver posteriormente con más calma. En la figura del medio abajo es el ecocardiograma, que todos los pacientes infartados deben tener un eco sí o sí. Hay transtorácico, hay transesofágico. Bueno, este es un eco transtorácico en donde vamos a ver todo al revés. Lo grande que ven aquí arriba es el ventrículo izquierdo, la de abajo es la aurícula izquierda, la de la derecha es la aurícula derecha y este es el ventrículo derecho, que es un poco más cónico. Entonces nosotros nos vamos a centrar en el ventrículo izquierdo. Las alteraciones de la movilidad segmentarias es lo que va a traducir el infarto agudo del miocardio. Es decir, si es un infarto, ahora vamos a ver la localización. Anteroseptal, septal, lo que va a estar afectado va a ser el septum. Todo lo demás se va a mover adecuadamente. El septum va a ser lo que va a estar hipocinético o si ya es un infarto de semanas, asinético, sin movimiento, ¿vale? Y con lo que se va
a diagnosticar ya el estándar de oro, va a ser la coronariografía, que es, la coronariografía es ver las arterias del corazón, ¿sí? Coronaria derecha, coronaria izquierda, y bueno, aquí ejemplificamos con el círculo en rojo una lesión crítica de la coronaria derecha, que es, bueno, lo que actualmente hago en el día a día, que son los cateterismos cardíacos, ver las arterias del corazón, tanto en programados como los pacientes que llegan con un infarto agudo del miocardio y que hay que meterlos de urgencia a cateterismo cardíaco y que nos encontramos con estas imágenes o nos encontramos con arterias completamente obstruidas y llenas de trombo. Y posteriormente viene esta gráfica que es específicamente la troponina cardíaca. Ya ahora mismo quítense de la mente CPK, CPKMB, mioglobina, nada. Con lo que vamos a trabajar ahora y con lo que quiero que se queden es con la troponina. Con la troponina podemos tener ya sea una pequeña curva que sea ascenso-descenso de la troponina que vaya así en subida, en bajada, o podemos tener una troponina que esté con valores estables, ¿sí? Primero quiero decirles la que, bueno, no nos interesa tanto, que es una troponina estable. Si tú le tomas a un paciente que ya con un dolor torácico atípico, una troponina de, dependiendo de las unidades, 30 picogramos mililitro y a las 2 horas tiene 31, es una troponina estable. Quiere decir que no hay un daño miocárdico agudo. Esto quiere decir una troponina estable alta, un daño miocárdico crónico. ¿Qué lo puede dar? Lo más frecuente es cardiopatía estructural y lo más frecuente es la insuficiencia cardíaca. Que esto te habla de peor pronóstico. Pacientes con insuficiencia cardíaca y troponina alta, pero ya este es otro tema. Y los pacientes también con enfermedad renal crónica muchas veces te traducen una troponina IOT elevada, sin que tengan un infarto agudo del miocardio. Y por otro lado tenemos el ascenso y descenso de la troponina, y lo tenemos en las dos variedades. Entonces, es sin isquemia aguda o con isquemia aguda. Sin isquemia aguda, isquemia y daño miocárdico no van tanto de la mano. Puedes tener aumento de la troponina que te traduce un daño miocárdico, sin embargo, puede ser sin isquemia aguda, es decir, no tener infarto agudo del miocardio. Entonces, esto es una insuficiencia cardíaca aguda, te lo puede producir, o una miocarditis, que son las dos situaciones más frecuentes que te pueden dar una alteración de la troponina similar a la del infarto, es decir, que empieza con una troponina de 30, luego se va a una troponina de 1500, 20.000, lo que quieras, y luego va bajando otra vez. Es decir, una curva similar a la del infarto, pero sin isquemia aguda, es decir, insuficiencia cardíaca aguda o miocarditis o miopericarditis, ¿vale? Y ya si tiene troponina alta, pero también estos signos de insuficiencia, de isquemia aguda, como es angina de pecho, cambios en el electrocardiograma, ya sea específicos, que es el supradesnivel del ST, o no específicos, que tienes unas ondas T negativas por ahí, o que le hacen el eco y ya tiene alteraciones de la movilidad segmentaria, que la pared anterior no se mueve, bueno, decimos, es isquemia aguda, el paciente está teniendo un infarto agudo del miocardio, y ya tenemos que subclasificarlo si es qué tipo de infarto es, que es lo que vamos a ver más adelante. El infarto más frecuente es el tipo 1, que es la ruptura de la placa ateromatosa y subsecuentemente la trombosis. Puede haber un infarto tipo 2, que son lo que ven de este lado, que es el desequilibrio entre el aporte y la demanda, que en este caso puede ser por una taquicardiomiopatía, puede ser una taquicardia ventricular sostenida, puede ser una fibrilación auricular muy, muy rápida, en donde se disminuye el aporte de la demanda, lo metes al paciente a estudio de cateterismo cardíaco y el paciente lo encontramos con las arterias sanas. O bueno, alguna aterosclerosis por ahí, pero no significativa. No tiene una lesión crítica como lo es en el infarto tipo 1, que es en este, que es la ruptura de la placa, la erosión de la placa, la consecuente formación del coágulo, del trombo, y que tapa la arteria, y que se llena todo esto de coágulo. ¿Vale? Entonces, luego viene ya la clasificación del, bueno, una de las clasificaciones, esta es la clínica del infarto agudo del miocardio, que es, lo tenemos que evaluar o lo subclasificamos en tres partes. Una que es con elevación del ST, que este es el agudo, agudo y mortal, por así decirlo, en donde tenemos una supradesnivelación del ST
en algún territorio del corazón, es decir, en todas las derivaciones precordiales, tenemos un infarto anterior grandísimo, tenemos un infarto en las derivaciones inferiores que es de 2 de 3 ABF o tenemos un infarto lateral. Entonces, hay que regionalizar el infarto dependiendo del electrocardiograma y de la elevación del ST, ¿vale? Entonces, el primero es el agudo, en el que hay que revascularizarlo sí o sí, ya sea fibrinolisis o ICP, que es intervención coronaria percutánea, cateterismo cardíaco, que ya después lo vamos a ver. El segundo es un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. ¿Cómo se diferencia? Tiene elevación de troponinas, sin embargo, no tiene la supradesnivelación del ST. ¿Sí? Puede tener o infradesnivelación del ST o puede tener isquemia subepicárdica, que se traduce en el electrocardiograma como unas ondas T negativas simétricas. Esto es otro tema, igual hablar de electro y de ondas T, segmento ST, pero bueno, el infarto del miocardio sin elevaciones, cambios inespecíficos, infradesnivel del ST, ondas T negativas o incluso puedes tener un electrocardiograma normal completamente, pero con el aumento de las troponinas. ¿Sí? Esto es el infarto del miocardio sin elevación del ST. ¿Sí? Y el último, que es la angina inestable. La angina inestable es la angina típica, que fue con las 3 características que mencionamos anteriormente. Sin embargo, no va a tener las otras 2 características. Ni cambios en el electrocardiograma, ni elevación de troponinas. Va a ser solamente la pura angina y es inestable en comparación con la estable porque va a ser aguda, es decir, va a tener regularmente menos de 2 semanas de inicio y regularmente la puedes encadenar el reposo, ¿sí? En comparación con una angina estable, que es un paciente que ya tiene 6 meses con angina y que dice, doctor, es que yo camino 3 cuadras y me empieza el dolor, tengo que descansar 5 minutos para poder caminar otras 3 cuadras, ¿sí? La angina inestable es más aguda, sin elevación de troponinas y con un electro normal o algunos cambios inespecíficos. Y esta es la otra subclasificación que les decía, del infarto agudo del miocardio, en 5 tipos. Esto lo pueden encontrar, igual después les mando los papers, es un paper de la Sociedad Europea de Cardiología, de la 4ª definición del infarto, ¿sí? que salió hace unos meses, un año, que lo divide en 5 grupos. El infarto tipo 1, que es el que ya les había mencionado, que es por erosión de la placa, ruptura, fisura y toda esta cascada de la coagulación para formar el trombo y tapar la arteria. El infarto tipo 2, que es el desbalance de aporte y demanda. El tipo 3 es solamente la muerte cardíaca súbita con signos sugestivos de isquemia, es decir, paciente que en la calle de repente alguien lo ve y se desvanece y llega muerto. El infarto tipo 4, que puede ser A, B o C en la 4ª definición, que es por la angioplastia intraluminal coronaria, que es el cateterismo cardíaco con implantación de stents, o relacionado con la angioplastia, que le realizamos la angioplastia, le ponemos un stent y de repente sube la troponina a más de 3 veces el valor normal. O la otra, que es lo que dice aquí el inciso B, la trombosis del stent. Y también esto se debe tratar como un infarto incluso peor que el anterior cuando te llegó. Llega el paciente, le pones un stent, esto nos pasó el viernes en sala hemodinámica, señor de 90 años, viene, un infarto en la derecha, le ponemos 2 stents en la derecha, se manda a la unidad coronaria y media hora después hace dolor, eleva el ST, lo metemos a sala y el stent se le había cerrado. Entonces, hacerle otra vez la angioplastia. Entonces, contaría como un infarto tipo 4B, ¿vale? Y el infarto tipo 5, que es el secundario a revascularización coronaria. Esto es cuando tienen enfermedad de 3 vasos y están las arterias muy calcificadas, no se pueden revascularizar vía percutánea y se mete a cirugía de bypasses coronarios. Entonces, aquí regularmente puede ser con bomba o sin bomba. Esto es la bomba extracorpórea, donde se para el corazón con una solución cardioplégica por unos momentos en lo que se pinza la aorta y se ponen los bypasses a las arterias enfermas. Regularmente la mamária interna a la descendente anterior y bypasses de safena o de radial izquierda a las marginales, que son ramas de la circunfleja, o a la coronaria derecha. Esto ya dependiendo. Y entonces en la cirugía puedes tener algún tipo de complicación y
y que se cierre el puente, el bypass coronario, y que en las primeras horas del posoperatorio inmediato, en la unidad posoperatoria, tenga un infarto tipo 5, ¿vale? Este es el otro tipo de infarto en el que nos vamos a centrar ahora, es realmente en el tipo 1, que es en el que están viendo esta imagen, que es típicamente la placa aterosclerosa, se rompe por aquí, se deja venir toda la cascada de la coagulación, se forma el coágulo y lo tapa. Y bueno, el infarto tipo 2, que es el segundo más frecuente, en donde hay un desbalance entre el aporte y la demanda y puede ser con arterias coronarias con aterosclerosis, pero con lesiones de menos del 50%, puede ser angina vasoespástica, que este tiene su nombre, que es la angina de Prince-Metal, o puede ser lo que está ahora muy en boga, que es la disfunción coronaria microvascular, en donde esto es regularmente más frecuente en mujeres, edad media, en donde hay una disfunción microvascular. Las metas de cateterismo tienen las arterias normales, les haces un test con acetilcolina o con ergonomina para producir hiperemia y las arterias se estrechan, ¿sí? Entonces, y aquí no hay una placa aterosclerosa coronaria como tal, ¿sí? Por disección coronaria también espontánea, esta es otra causa frecuente en hipertensos, mujeres o en otra enfermedad que se llama displasia fibromuscular. Y bueno, el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno por sí solo, que puede ser incluso en insuficiencia cardíaca, pacientes de nefrópatas, alguna taquicardiomopatía o incluso anemia severa. Bueno, ahora lo que les decía, que es la localización del infarto. ¿Vale? Puede ser infartos puramente septales, que son muy pequeños, que abarcan regularmente B1 y B2, bueno, aquí era B2, estaba B6, apical, que es B3, B4, B5, un anteroseptal de B1 a B4, lateral alto de 1 a BL, lateral bajo B6, B5 y B6, que aquí no viene, el anterior, el más peligroso, que es el anterior extenso, en donde la DEA está tapada desde el ostium, desde el origen, incluso el tronco coronario, que es desde B1 hasta B6, y B1 y ABL, ¿sí? El infarto inferior, que abarca 2 de las 3 derivaciones inferiores, de 2 de 3 ABF, y el infarto posterior, que para esto hay derivaciones posteriores y derivaciones derechas, que regularmente afecta ya sea las derivaciones de la pared inferior, y en B1 y B2 también puedes tener una R alta. Entonces, ahora sí que, coloquialmente, aquí, dependiendo del sapo, es la pedrada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo tener un infarto anterior extenso, que esté tapada la DEA desde el origen o el tronco, a tener un infarto en la coronaria derecha distal, que puedas tener un poco de dolor, que te eleva el ST en D3 y ABF nada más, y que el paciente ya prácticamente como si nada, con un poco de dolor, y ya en comparación con el infarto del tronco, que el paciente te llega en un KILIP 4, en choque cardiogénico, ¿sí? Que le tienes que abrir la arteria en menos de 10 minutos. Si estás ahí en sala y el paciente se hipotensa, y bueno, son diferentes tipos de infarto, pero hay que clasificarlo dependiendo de la localización. ¿Por qué es importante esto? Por el manejo. ¿Por qué? Porque el infarto anterior te produce choque cardiogénico, hipotensión, edema agudo pulmonar, y hay que manejarlo con inotrópicos. Regularmente te llega hipotenso. Si no te llega hipotenso y te llega con una presión arterial alta, con nitratos, IECAS, que también disminuyen la mortalidad, pero no le puedes meter nitratos aun si es un infarto inferior o posterior inferior o del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque te disminuye la precarga del ventrículo derecho y te puedes echar un paciente con nitratos con un infarto agudo del ventrículo derecho. Entonces, por eso es bien diferente, bueno, un poco diferente el manejo de los diferentes tipos de infarto. Epidemiológicamente, digamos que es tan brutal la enfermedad cardiovascular y los infartos agudos del miocardio, que es la primera causa de muerte en México y en el mundo, tomando en cuenta que México ahora es el segundo país del mundo con mayor sobrepeso y obesidad. Y leyendo hace unos días leí unas estadísticas en comparación de la mortalidad de ahora mismo mundial por COVID-19 en comparación con el infarto o el miocardio. Las enfermedades cardiovasculares siguen triplicando ahora mismo la mortalidad por COVID-19. Entonces, para que se haga una idea, al año, cerca de 800.000 muertes
En todo el mundo, cada 20-25 segundos se muere alguien por infarto. Muchísimos tienen infarto agudo del miocardio recurrente. Y afortunadamente con todas estas cosas no es el mismo tratamiento el de ahora mismo que el que teníamos hace 60 años, en donde apenas empezaban los cateterismos diagnósticos, no terapéuticos. Luego, bueno, empezaron ya a evolucionar con balones, las angioplastias, y luego ya con stents, que es el que ven aquí. El balón es el de dentro, el que infla, y el stent es el que se queda. Antes se hacían angioplastias simples, que es solamente con el balón, y tenían un índice de restenosis muy alto, inclusive de 40 hasta 60%, hasta la aparición de los stents, que fueron los de primera generación, los stents convencionales, y luego los stents farmacoactivos, que son los que liberan fármacos, unas drogas antiproliferativas, como es el paclitaxel y algunas otras, en donde se queda la droga aquí y te disminuye la restenosis. Entonces, ahora mismo, por eso, la mortalidad ha disminuido bastante en cuanto al tratamiento. En cuanto al diagnóstico, hay que tener varias etapas. Primeramente, el diagnóstico clínico, que es lo que les decía al principio. La angina de pecho, que es el dolor torácico opresivo intenso, desencadenado por esfuerzo. En los infartos regularmente llegan con más de 20 minutos y llega el paciente realmente con muchísimo dolor. Bueno, esto sí no lo sé, pero quizás asemeja a un dolor de parto, esto sí nunca lo sabré, pero llegan de verdad con muchísimo, muchísimo dolor. Y puede venir acompañado de diferentes síntomas, también dependiendo de lo que les decía hace rato del infarto. Si es un infarto anterior y que llega en shock cardiogénico, pues va a llegar hipotenso, va a llegar inclusive desvanecido, o puede llegar un infarto derecho, bloqueado, con bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo, y que ya con síncope, que se manifiesta con síncope y ya con una frecuencia cardíaca de 25, y ya con síncope, o puede tener solamente mareo, puede tener disnea, puede tener diaforesis, ¿sí? O inclusive puede ser que no llegue como el típico dolor de pecho que se irradia el brazo izquierdo, puede ser que se irradia el brazo derecho, puede ser que venga del epigastrio, puede ser que se irradia la espalda. Entonces se puede acompañar de diferentes variables. Y la exploración física realmente, lo único importante sería en los casos que llegan en un KILIP 2 o KILIP 3, que son KILIP 2 que tiene ya crepitantes, KILIP 3 que tiene edema agudo pulmonar, que es la radiografía esta en alas de mariposa, o KILIP 4 que llega en choque cardiogénico. Entonces, en este caso, lo relevante de la exploración pulmonar sería los crepitantes, que sería por edema agudo pulmonar, y en el área cardíaca, en el área precordial, los soplos. ¿Quién puede tener soplos? Un infarto agudo, bueno, más que nada reciente, ya tiene más de 48 horas, nunca fue urgencias, un infarto de la circunfleja y se rompe un músculo papilar. Entonces, si se rompe el músculo papilar, que es el que estoy señalando aquí, se rompen las cuerdas tendinosas, prolapsa una de las valvas de la mitral y que produce insuficiencia mitral aguda severa. Entonces, igual en estos son pacientes muy graves que tienen una mortalidad hasta del 80%. Es muy, muy difícil sacarlos, tienes que ponerle ahí vasodilatadores, balón de contrapulsación, nitroprusiatos, meterlo a cirugía cardíaca urgente. Y el otro es la ruptura del septum interventricular. Y esto es igual en pacientes con infarto anterior, en donde agarra las ramas del septum y rompe, como ya no llega irrigación a esa parte, rompen el septum y se produce como un efecto de comunicación interventricular, que esta es una de las complicaciones mecánicas, ruptura del septum interventricular. Estos pacientes igual llegan en KILIP 4 y tienen un 80% de mortalidad. Lo otro que se me olvidó poner aquí es ruidos cardíacos agregados, que esto también se puede ver en la exploración física, si tienen S3 o S4, ritmo de galope. El S3 que te produce, el S3 y S4 en este contexto te traducen insuficiencia cardíaca, ¿sí? El S3 cuando vienen taquicárdicos y la sangre está pegando con la pared libre del ventrículo izquierdo con el septum y te produce este ritmo de galope, o el S4 que te traduce una contracción auricular brusca. ¿Por qué? Porque el VI se muere una parte, no está del todo bien la contracción
Entonces, la aurícula quiere tratar de compensar esta contracción que falta y se contrae bruscamente y produce que haya un cuarto ruido, que es un ruido presistólico, ¿sí? Es lo único que se puede ver en la exploración física del infarto agudo del miocardio. Por otra parte, tenemos las enzimas cardíacas, que creo que fue de lo que ya les hablé antes, las troponinas, que son las que se elevan. En este caso, hacer hincapié que una troponina en un paciente con infarto agudo del miocardio, tú no te vas a esperar a la troponina, tú vas a hacer el diagnóstico en base a los signos de isquemia aguda, que es la angina, tiene un electro con superdesnivelación del ST, automáticamente tiene que ir a revascularización. Si están en un hospital general, con fibrinolisis, si están en un hospital de tercer nivel, con ICP, con angioplastia coronaria. Y ya después las troponinas te van a marcar para estratificar el riesgo del paciente. Las troponinas, estas isoformas van a permanecer elevadas inclusive de 1 hasta 2 semanas. Y luego, bueno, el electrocardiograma, que lo que vemos es el supradesnivel del ST, ¿sí? Que es regularmente más de 1 milímetro en 2 o más derivaciones contiguas, ¿sí? Y regularmente es la forma de aquí arriba. Hay otras formas, como el signo de la bandera, o si permanece elevado en todas las derivaciones, que puede ser más sugestivo de pericarditis, pero bueno, esta ya es otra cosa. Regularmente, si tienen el ST elevado más de 1 milímetro en 2 o más derivaciones contiguas, esto es ya supradesnivelación del ST, y aunado a los signos de isquemia aguda, ese infarto agudo del miocardio con elevación del ST, ¿vale? Y lo otro con lo que pueden llegar en agudo es el bloqueo de rama izquierda, que si es un bloqueo de rama izquierda de nuevo, si no se conoce antes del paciente, el paciente con bloqueo de rama izquierda, y te llega con signos de isquemia aguda, es infarto agudo del miocardio con elevación del ST, sí o sí. Y hay ciertos criterios para diferenciar específicamente en los bloqueos de rama izquierda cuando es con elevación o sin elevación. Porque el ST está elevado en B1 y B2 en el bloqueo de rama izquierda, como veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, hay 3 criterios, que es ya después con calma hay que memorizarlo, es un poco complicado al principio. Criterio A, que es el de mayor especificidad, que es el supradesnivel del ST, concordante con el QRS, es decir, va para arriba el punto J, va para arriba el QRS. El criterio B, que es el segundo en especificidad, va para abajo el QRS, va para abajo el punto J. Y el C, que es el menos específico, en B1 y B2, es una supradesnivelación del ST de más de 5 milímetros. Esto es para diferenciar el bloqueo de rama izquierda con signos de supradesnivelación del ST. Y bueno, el ecocardiograma, que nos va a mandar la pauta de qué territorio está muerto, si está hipocinético o asinético. Hipocinético es que se mueve poco, asinético es que no se mueve nada. Y regularmente en el infarto es muy regionalizado, ¿sí? Si no se mueve aquí el septum, un infarto anteroseptal; si es un infarto lateral, no se va a mover esta parte; si es un infarto inferior, hay otras proyecciones, pero no se va a ver la parte inferior, ¿sí? Igualmente, recordar lo mismo como las troponinas. Si te llega con isquemia aguda, con supradesnivelación del ST, tú no le haces ni troponina al principio, ni un ecocardiograma. Esto ya va después, ¿sí? Lo metes a angioplastia coronaria. Y luego vienen los scores de estratificación del riesgo del infarto, que hay 2 de riesgo isquémico, que estos son de riesgo de mortalidad a 30 días. El TIM score y el Grace score, que son diferentes variables que te dan diferente puntuación. Ya vienen las calculadoras automáticas en internet, que son súper fáciles de usar y te predicen la mortalidad a 30 días. Hay otra escala de riesgo que se llama CruSafe, pero esta es más de riesgo hemorrágico en pacientes con infartos sin elevación del ST. Y llegamos al tratamiento, que es el que hay unas gráficas en las que nos vamos a enfocar un poco, ¿sí? Lo inicial, la imagen de, bueno, el paciente infartándose, hay que hablarle a los servicios de emergencia médica. Entonces, hay 3 opciones: que el SEM, que la ambulancia
haga el diagnóstico. El diagnóstico se debe hacer, la pauta es en menos de 10 minutos del contacto con el paciente, ya sea en el SEM, ya sea en una clínica periférica, bueno, si tiene electrocardiograma, ya sea en un hospital general o en un hospital de tercer nivel, ¿vale? Entonces, es en menos de 10 minutos el paciente tiene que tener un electrocardiograma y el diagnóstico de un infarto o el miocardio con elevación del ST. Ahora, si lo recoge el SEM, hay dos opciones. ¿Cuál es el hospital más cerca? ¿Qué es lo que va a estar en menos de 120 minutos? Si está, obviamente, si está el paciente, no sé, donde yo hice el servicio social, en la Sierra de Papantla, y obviamente tú tienes un hospital de tercer nivel con angioplastia coronaria hasta Veracruz, que te va a tardar 4 horas, bueno, te lo llevas a un hospital general en donde le van a hacer trombolisis, ¿sí? Si tienes el centro con ICP, pues perfecto, porque lo metes en angioplastia coronaria. Entonces, si ves que no vas a tener una angioplastia accesible en menos de 120 minutos, se hace la fibrinolisis. Y ya dependiendo del medicamento que se tenga, ahora los vamos a ver en unas diapositivas siguientes, esto, bueno, con el riesgo de sangrado a cualquier nivel gastrointestinal o el que es más peligroso, riesgo de ser hemorrágico. Mientras más grandes es mayor el riesgo de hemorragia. Cabe decir que en estos años han venido evolucionando los tratamientos fibrinolíticos, que ya no es lo mismo tener la streptokinasa de hace 50 años a tener ya la tenecteplasa, que es un activador tisular del plasminógeno súper específico que te disminuye muchísimo el riesgo de sangrado pero por consiguiente también es muy buen fibrinolítico. ¿Sí? Y por otro lado, bueno, si el SEM lo puede llevar a un hospital con angioplastia primaria, pues perfecto, y se toma como reperfusión el paso de la guía. Es decir, ¿qué quiero decir con el paso de la guía? El paciente llega a un hospital con angioplastia, con sala hemodinámica, se mete, hacemos la punción radial regularmente, si no se puede femoral, pero ya el 95% de los cateterismos ahora mismo los hacemos vía radial. Se sube el catéter hasta la arteria coronaria afectada, y tú pasas una guía pequeña de angioplastia. A la hora de que pasas la lesión, eso toma como ya reperfusión y el paso de la guía. Para esto, desde que el paciente tiene el infarto, la meta es menos de 90 minutos de reperfusión, ¿sí? Y si llega directamente a un centro de tercer nivel en donde ya tienen la angioplastia lista, menos de 60 minutos debe estar la guía pasada sobre la arteria responsable del infarto. Por otro lado, si no tenemos, vean las gráficas de este lado, si la angioplastia primaria está a más de 120 minutos, el centro está a más de 120 minutos, se le da fibrinolisis. Se le da el vuelo de fibrinolítico y se traslada como quiera, sí o sí, a un centro con intervención coronaria percutánea en las siguientes minutos u horas, porque luego es un poco complicado en México en los traslados entre los diferentes centros hospitalarios. Y bueno, aquí hay de dos. ¿Se cumplen los criterios de reperfusión? Sí o no. Como quiera, se tienen que revisar las coronarias, sí o sí. Ahora, si no se cumplen los criterios de reperfusión, se le hace un ICP de rescate, ¿sí? Que debe ser sí o sí lo más pronto posible. Y si se cumplen los criterios de reperfusión, en las siguientes 24 horas, ya con más calma, ya el paciente asintomático, signos vitales estables, se lleva una ICP como quiera sistemática, se mete a sala hemodinámica, ver la arteria responsable cómo está y si está ocluida, subocluida, bueno, se abre y se le pone también el stent. Entonces, aquí tenemos igualmente una gráfica temprana de las fases de tratamiento del infarto o el miocardio. Lo primero es, quédense con la idea de un infarto o el miocardio, se trata con ICP primaria sí o sí, cuando se pueda. Si no se puede, fibrinolisis. ¿Vale? Y lo que les decía, de después una ICP facilitada o una ICP rescate. Y todo esto es dentro de las primeras 48 horas, es decir, después de las primeras 48 horas, el miocardio empieza a sufrir ya necrosis y el miocardio se mueve. Es decir, ¿qué pasa después de las 48 horas si le abres tú una arteria coronaria a un paciente?
Regularmente va a ser una angioplastia estética, quiere decir que la arteria coronaria te puede quedar abierta, pero ya aunque por más que le llegue sangre, el miocardio ya no va a ser viable. Entonces, en estos casos, se da de alta al paciente y se cita con estudios de viabilidad miocárdica, como SPECT o una resonancia con gadolino, en donde tú vas a tener ya objetivamente, vas a decir, bueno, el electro tiene necrosis, el eco tiene necrosis, pero en el SPECT salió que con los radioisótopos existe viabilidad miocárdica en la pared anterior. Bueno, entonces ya intentas la revascularización al mes, a los 2 meses de la descendente anterior, ¿sí? Pero lo que quiero decir con esto es que el tiempo es músculo y que mientras más rápido lo revascularices, más territorio miocárdico vas a salvar. Vale, esta, uy, no sé muy bien, pero bueno, este es el reloj de la estrategia, lo que hay que hacer. Inicialmente, la monitorización electrocardiográfica sí o sí y el diagnóstico del infarto del miocardio. Esto es en los primeros minutos. Luego le das el bolo de fibrinolisis si no tienes a la mano la intervención coronaria percutánea. Y es bien importante estos dos, que es la dosis de carga de la aspirina y la dosis de carga del clopidogrel. ¿Sí? Los dos son 300 miligramos sí o sí, masticados o tragados así como va. Y del clopidogrel hay 2 dosis. Si no lo vas a llevar a angioplastia primaria, se le dan 300. Si lo vas a llevar a angioplastia primaria, se le dan 600. Y ya después la dosis diaria es 100 miligramos de aspirina, que es la aspirina Protect, y 75 miligramos de clopidogrel. También tenemos otros inhibidores de la P2Y12 actuales, como el prasugrel o el ticagrelor, que ya son un poco más específicos, son un poco mejores, pero también tienen, por lo mismo, un poco de mayor riesgo de sangrado. El oxígeno está indicado a menos de que el paciente tenga una saturación de oxígeno de menos de 90%. Se ha visto ya en los estudios de hace 2-3 años que salieron en las últimas guías que si tienen el paciente una saturación de arriba del 90%, el oxígeno por puntillas o mascarilla es lo mismo que la crema de la campana. Entonces, a menos de que tenga menos del 90% de saturación, se le da el oxígeno por puntas. Y bueno, aquí los opioides, otra cosa muy importante que vamos a ver más adelante es el manejo del dolor, porque como les había dicho, el paciente ya quejándose de un dolor súper intenso. Entonces aquí tenemos, obviamente no le vas a dar paracetamol, que no le va a hacer nada, incluso es la morfina o el fentanilo. Ya saben que los AINES están completamente contraindicados en los episodios de infarto o el miocardio. Entonces aquí es morfina o fentanilo, que incluso esto tarda a veces en hacerles efecto y tienes que meterle más dosis de fenta, más dosis de morfina, porque solamente con eso se tratan. Y otro antianginoso que nos va a ayudar bastante es la nitroglicerina. Nitroglicerina en infusión, que es un vasodilatador un poco más venodilatador y ya a mayores dosis es vasodilatador arteriolar y también nos va a producir, nos va a ayudar en el efecto antianginoso. Mucho cuidado si tiene infarto inferior o si el paciente está hipotenso, pero nos sirven muchísimo los infartos anteriores o laterales que vienen con una respuesta hipertensiva que te llegan con 180, 200, porque les calmas el dolor tanto con la nitro como con los opioides. Bueno, alertar del traslado, a dónde se va, si a un hospital general o un hospital de tercer nivel, y las estatinas, ¿sí? Estatinas, la primera va a ser una dosis de carga alta, atorvastatina o rosuvastatina, dosis altas de 80 miligramos. Esto es en un principio en la etapa aguda para estabilización de la placa. Ya después, ya es de manera sistemática por las noches. Ahora, vienen acá IECAs y betabloqueadores, ¿sí? El IECA nos va a ser súper útil en las primeras horas, en dado caso que no esté hipotenso el paciente, porque un enalapril o un ARA2 también, valsartán, telmisartán, nos pueden ayudar a disminuir la mortalidad cardiovascular por IAM. Y los betabloqueadores, su uso bien específico, porque obviamente no solo vas a dar el betabloqueador, que es un cronotrópico negativo, pero que también te ayuda a disminuir el consumo de oxígeno miocárdico, te va a ir bastante bien si es un paciente con fibrilación auricular, si es un paciente con infarto anterior que llega con una respuesta taquicárdica, pero bueno, si te llega con infarto agudo del miocardio más edema agudo pulmonar, está contraindicado el betabloqueador. Si te llega con un infarto inferior, está contraindicado el betabloqueador. Entonces, mucho cuidado con el uso de los betabloqueadores. Te ayudan bastante, pero también te pueden
disminuir un poco por ahí la frecuencia cardíaca, la presión arterial y contraindicados en el edema agudo pulmonar. Y están indicados sí o sí ya para la fase de mantenimiento en los pacientes con FEBI, que esta es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 40%, tomando en cuenta que una FEBI menor del 40% es disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, FEBI del 40 al 50, disfunción ligera o está ahí en el umbral, y arriba del 50% es una función miocárdica, función del ventrículo izquierdo normal. ¿Vale? Entonces, por eso en los pacientes con función del VI normal, su uso es una indicación dosa, es decir, está bien, pero tampoco te va a ayudar tanto como los pacientes que tienen una disfunción ventricular izquierda. Y bueno, aspirina y clopidogrel que se deben de mantener, y lo que les mencionaba de los otros inhibidores de la P2Y12, como es el ticagrelor y el prasugrel. Y aquí vienen otros, esto que estoy señalando aquí, que son los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, que en este caso lo que tenemos en México es la espironolactona. En otros lugares también hay la eplerenona, pero nosotros, si es en México, trabajamos con espironolactona, que esto también, los diversos estudios han demostrado que disminuyen la mortalidad cardiovascular en pacientes isquémicos. Y bueno, esta gráfica igual, el del reloj de la estrategia, es más que nada dirigida a pacientes con fibrinolisis, pacientes con ICP, en donde se hace el acceso radial, ¿sí? Se les ponen estos pacientes, les ponemos heparina no fraccionada, y después tenemos una opción que la indicación es ahí 2A, por eso está en amarillo. Son pacientes que tienen muchísima carga de trombo, como les dije, los metes a cateterismo y tienen trombo por toda la arteria. Hay unos medicamentos que se llaman inhibidores de la glucoproteína 2B3A, que esto va a ser tirofiban, abciximab y eptifibatide. El que está más a la mano en México y realmente en la mayor parte del mundo es el tirofiban. Este medicamento te va a ayudar, es un antiagregante plaquetario potente y reversible en el momento, que es un antiagregante que va en infusión continua y que te puede ayudar con los demás medicamentos a disminuir la carga de trombo, alisar más el coágulo dentro de las primeras 24 horas y tener un mejor desenlace cardiovascular. Y realmente lo demás es lo mismo, las estatinas, el uso de la... y bueno, aquí abajo que la doble terapia antiplaquetaria, ¿cuánto debe de durar? 12 meses, ¿sí? A menos de que el paciente tenga muchísimo riesgo hemorrágico, como es en pacientes arriba de 75 años, o pacientes con alguna comorbilidad como cáncer. Hay terapias más cortas, como de 6 meses, 6 meses le dejas aspirina, clopidogrel, y ya luego nada más el resto de la vida la aspirina, ¿sí? O pacientes que han tenido en los primeros 2-3 meses una hemorragia importante como gastrointestinal, la opción es también retirarles la aspirina y dejarles el clopidogrel nada más. Con lo consecuente de que puedes tener una trombosis o una restenosis del stent, sí, pero ahí tienes que evaluar con las diferentes escalas el riesgo-beneficio. Pero lo ideal es 12 meses de doble integración plaquetaria, de aspirina, clopidogrel. Y bueno, aquí vienen, no es necesario que conozcan las dosis realmente, pero nada más para mencionarla, el tratamiento fibrinolítico, que es con el que luego muchas de las veces se pueden topar en los hospitales generales, que es la streptokinasa, que fue el primero. Pues es derivado del estreptococo y no se puede poner 2 veces porque te produce anticuerpos, entonces a la siguiente dosis puede hacer reacción alérgica. Entonces quiero que se queden nada más con reteplasa, alteplasa, tenecteplasa. Estos que son activadores tisulares del plasminógeno y que son los fibrinolíticos. Y luego, bueno, las dosis que ya les dije, aspirina, clopidogrel y la enoxaparina y la heparina no fraccionada. Es bien importante. Enoxaparina, si es para fibrinolisis. Heparina no fraccionada, si se va a meter el paciente a angioplastia primaria. Y bueno, el manejo más o menos lo que ya les había dicho. Inicialmente evaluar signos vitales, el oxígeno, el control del dolor, las cargas, el control de la presión arterial con los mismos antihipertensivos, que la ventaja es que cuando te controlan la TEA, como te disminuye el riesgo cardiovascular, la anticoagulación con cualquiera de estas
Dos cosas, si son alérgicos a las heparinas o si tienen antecedente porque pueden causar trombocitopenia asociada a las heparinas, están otras cosas como la bivalirudina, que son más específicas. El control de la glucemia, que también es muy importante, es bien importante mantenerla entre 120 y 180. ¿Por qué? Porque si tienes tú una glucemia arriba de 180, lo que te va a producir es disfunción vascular y te puede producir inclusive la trombosis del stent aguda. Los medicamentos, como ya les dije, a largo plazo, cualquier YECA, el que tolere, beta bloqueadores y el antagonista de los receptores de mineralocorticoides, que es la espironolactona, y siempre un programa de rehabilitación cardíaca, siempre. O sea, es bien importante que ya después, en la etapa subaguda, en las siguientes semanas, haya un programa de rehabilitación cardíaca en donde lleves al paciente a una cinta, a una ergometría, en donde tú vayas midiendo su clase funcional, hasta dónde es capaz de ir el paciente, hasta qué etapa llega del protocolo que le hagas de rehabilitación, y poco a poco la idea es que el paciente cardíaco, el paciente con antecedente de cardiopatía isquémica, tenga una vida normal. ¿Vale? Dentro de los mensajes para llevar a casa, es la principal causa de muerte en el mundo. Como les había dicho, el tiempo es músculo. Mientras más antes se revascularice un paciente con infarto agudo del miocardio, muchísimo mejor. Esto viene encaminado al diagnóstico oportuno, siempre intentar revascularizar. Y bueno, esta imagen que es que nadie esté exento, ¿se acuerdan de Iker Casillas, que se le tapó la coronaria derecha y se lo destaparon aquí en Madrid? Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y espero que haya sido importante o que se haya llevado algo de la ponencia de infarto agudo del miocardio.